Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva conversación aquí en CNN Chile. ¿Alguna vez han sentido miedo? ¿Qué es el miedo? Probablemente es una emoción irracional que nos incomoda, nos puede provocar angustia. ¿Es posible alejarnos o disminuir esta emoción? Todo eso y mucho más se lo queremos preguntar a Gio Sararri. Él es autor del libro El fin del miedo. ¿Qué tal, Gio? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. El gusto es mío, Magdalena. Encantado de estar aquí y nada, encantado de tener la oportunidad de hablar con vosotros. De todas maneras, partamos por lo básico. ¿Qué es el miedo? Pues bien, el miedo es una emoción, una de las emociones principales en los seres humanos y seguramente igual es la que más se da en todos nosotros. Al final es una emoción que lo que hace es que sintamos una sensación de angustia ante una situación o un hecho que puede provocarnos un daño, ya sea físico o psicológico. Entonces es como una advertencia de que algo puede sucedernos y lo que intenta es protegernos. Por eso es una emoción que muchas veces las personas identifican como negativa, pero no es así. O sea, el miedo lo que intenta es protegernos y gracias al miedo el ser humano ha evolucionado durante millones de años y hoy en día seguimos así, aquí. Así que si no tuviéramos esa emoción, si no sintiéramos esa emoción, seguramente la especie humana habría desaparecido. Muchas veces el miedo, lo que sucede es que la emoción, la sensación es de carácter que se puede considerar negativo, ¿no? Porque si fuera una sensación agradable, las personas intentaríamos acercarnos más a los miedos. En cambio, esa sensación desagradable, esa angustia, lo que hace es intentar ayudarnos a identificar esos elementos, esas situaciones que pueden provocarnos un daño, para que intentemos, pues, poco a poco alejarnos de ellas. El problema muchas veces es que hay miedos que son totalmente irracionales y hacen que ciertas personas se alejen tanto de esas situaciones que al final pues desembocan en obsesiones, en fobias o en temores mucho más complejos que al final pues, nos hacen sentir mucho peor y condicionan y limitan nuestra vida. Claro, porque finalmente el miedo nos permite que pasen cosas en nuestro cuerpo y podamos protegernos, ¿cierto? Cuando en específico tenemos una amenaza real. Pero ¿qué pasa cuando la amenaza no es real y tenemos muchos de estos episodios que finalmente nos incomodan y quizás nos paralizan? ¿Es posible también buscar ciertas herramientas que nos ayuden a combatir este exceso de miedo? Lo voy a decir de esa manera. Sí, totalmente, es así. O sea, al final el tema que trato en mi libro, ¿no? Es de intentar tratar con el miedo de otra manera, de una manera más positiva. Y para ello es bueno entender un poco el motivo de esos miedos, cómo nos están afectando esos temores, porque, como bien te decía, hay temores normales que tenemos todo el mundo y que es bueno que estén ahí, pero hay otros que nos paralizan, que nos limitan, como bien has dicho. Y es bueno identificarlos, entender un poco en qué manera nosotros mismos tratamos con ese tipo de temores o de ese tipo de situaciones. Intentar, cuando sea necesario, pues darle la vuelta al miedo, como que dice, normalizar, o sea, darnos cuenta un poco de que esa sensación es excesiva y de que actuando sobre esa sensación, actuando sobre los miedos, sabiendo un poco cómo actuar, ¿no? En el libro trato específico de ello, pues podamos vivir en condiciones, vivir de una manera que nos haga sentir más acorde con quiénes somos y poder eso, actuar muchas veces sin miedo. Muchas veces, bueno, tú también eres experto y conoces mucho la angustia. Y tengo ahí un par de preguntas medio, un poco vinculadas. ¿El miedo y la angustia es lo mismo? ¿Y el exceso de miedo me puede generar episodios de angustia? Sí, bueno, no son lo mismo exactamente. El miedo es una de las 5 emociones básicas, con el amor, la ira y otras más. Y la ansiedad, la angustia, es como más bien es un mecanismo que intenta protegernos. Pero bueno, el miedo es como quien dice el activador. El miedo es la emoción que sentimos, que si no está bien tratada, pues muchas veces, como bien dices, ¿no? Puede derivar en angustia, puede derivar en trastornos de ansiedad. Y mucho tiene que ver un poco cómo funciona nuestro cerebro. En el cerebro, normalmente al tratar con los miedos, existe un órgano que se llama amígdala, que es la que gestiona un poco los miedos. Y normalmente identifica los temores de dos maneras, como buenos o malos. Y de este modo, cuando una situación, por ejemplo, nos ha provocado un miedo extremo, en nuestra memoria emocional se registra como algo muy malo, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es lo que cuando las personas actúan ante ese tipo de situaciones, no racionalizan la situación, sino que actúan directamente. Nuestro cuerpo activa la ansiedad, activa el mecanismo de ansiedad porque intenta protegernos. Al darse cuenta de que esa situación o ese elemento puede ser algo muy dañino para nosotros. Hay que darle la vuelta un poco porque hay que entender un poco cómo funciona el mecanismo de alarma de la ansiedad, cómo funciona nuestro cerebro y cómo poco a poco existen herramientas, existen maneras de trabajar en todos estos temas
para eso, para cambiar nuestra conducta y cambiar la manera en que afrontamos esos temores, para que en vez de ser vividos como temores normales, pues eso, no suframos esa angustia o esa ansiedad. ¿Qué hay detrás del miedo muchas veces? Detrás del miedo, pues bueno, muchas veces, de los miedos, yo creo que lo que hay es la evolución humana. El ser humano pues, se ha desarrollado, ¿no? Y ha ido adquiriendo capacidades, entre ellas las emociones, que nos ayudan a movernos, a actuar. El término emoción significa emovere, viene del latín emovere, y significa pues, un hecho, una sensación, ¿no? Que nos hace movernos. Entonces las emociones sirven para que actuemos, para que hagamos algo. Por ejemplo, si sentimos amor, pues esa emoción, ese sentimiento, ¿no? De bienestar nos indica que estas situaciones, esos elementos que nos generan amor, son buenos para nosotros, entonces hay que acercarse a ellos. En cambio, cuando sentimos miedo, pues es una sensación un poco opuesta, ¿no? al amor. Y lo que esa sensación, esa emoción nos indica es que pues, tenemos que prestar atención. No que debemos alejarnos, sino prestar atención, ¿no? Porque puede ser realmente pues, que sea peligroso para nuestra vida. Por ejemplo, un elemento muy común en los seres humanos, ¿no? En la evolución humana, por ejemplo, puede ser el miedo a las alturas. Si el ser humano tuviese de por sí ya ese temor, ¿no? Ese temor a al menos no acercarse demasiado a precipicios muy altos, ¿no? Pues la gente, pues, seguramente, pues eso, el ser humano mismo, pues igual no hubiera actuado con miedo, con temor, no hubiera evitado cierto tipo de situaciones. Entonces, pues, lo que comentaba, la misma evolución del ser humano nos lleva a eso, a identificar, a convivir con esos miedos para poder protegernos. Entonces ahí está la cosa, es saber identificar eso. Cuando un miedo es normal, cuando es bueno incluso sentir miedo, y cuando existen temores, ¿no? Que seguramente por circunstancias de la vida nos limitan. Y muchas veces esas circunstancias tienen que ver con nuestra niñez o con pues, el haber vivido situaciones extremas, ¿no? Ante un elemento pues, que hemos asociado a ese elemento como que está muy relacionado con esa situación extrema, con esa sensación de pánico, ¿no? Y muchas veces eso, ante ese tipo de situaciones se activa nuestra ansiedad de una manera extrema y no nos damos cuenta de eso, de que muchas veces dejamos de vivir. Uno de los miedos o de los trastornos de ansiedad más comunes, por ejemplo, es la agorafobia. Y es un temor extremo, ¿no? A salir a la calle, relacionarse, a estar en público. Entonces, claro, si no entendemos que vivir de esa manera, ese tipo de temores, está condicionando y limitando nuestra vida y no sabemos cómo actuar, pues nuestra vida cada vez se reduce más. Y al final, pues eso es lo que hay que entender. Cuando el miedo es normal, cuando el miedo nos ayuda incluso a vivir de una manera mejor, y cuando el miedo se puede derivar en ansiedad o trastornos de ansiedad y es necesario tratarlo. Y bueno, me quedan pocos minutos, pero justamente quería detenerme en esto que tú bien describes en parte de tu libro, que tiene que ver con la fobia también, la fobia social, la fobia a conducir, a estar en lugares públicos, bueno, o a los animales, o quizá alguno de ustedes se siente identificado también, es decir, oye, yo veo una araña y de verdad me pasan cosas físicas, la sudoración, se me palpita más rápido el corazón, no sé, bueno, varios síntomas que dan cuenta que hay algo, una amenaza que muchas veces no es real, pero que nos pasan cosas a nosotros. Entonces, bueno, ¿qué vamos a encontrar en tu libro y cuáles son las herramientas que tú nos entregas justamente para poder superar la fobia y también el miedo? Bien, eso. Bueno, en el libro intento explicar de una manera bastante sencilla, ¿no? Cómo funciona el miedo, las fobias, el trastorno de ansiedad, diferentes tipos de trastorno de ansiedad. Por ejemplo, entrando en el detalle de las fobias, ¿no? Explico un poco cómo funciona a nivel cerebral, a nivel orgánico, cómo a nivel cerebral, como te comentaba, ¿no? Una situación vivida, por ejemplo, una experiencia, no sé, imagínate nadando, ¿no? Que alguien, por ejemplo, siente que se está ahogando, pues esa situación seguramente le ha generado una fobia, bueno, muchas veces genera fobia, ¿no? Esa situación es almacenada en el cerebro como algo potencialmente peligroso. Muchas veces las personas, tras haber vivido cierto tipo de situaciones, como esa de, por ejemplo, la natación, que puede perder la vida, pues se alejan tanto del estímulo, ¿no? o de la situación o el elemento que generó la fobia, como en este caso el agua, que al final evitan todo tipo de acercamiento al agua, en este caso, por ejemplo. Entonces, en el libro especifico un poco eso. Detallo un poco también eso, que hay fobias endógenas, hay fobias con las que nacemos todos, como puede ser el miedo a las arañas o a los animales venenosos o a fenómenos naturales que tienen que ver mucho con la evolución humana, y como hay otras que son aprendidas, que son, pues, tienen que ver eso con la vida de cada persona, con traumas, con accidentes, con experiencias complicadas, y cómo se registra esto en el cerebro y cómo podemos darle la vuelta. Entonces, nada, en el libro pues intento explicar a partir del miedo cómo se va desarrollando el miedo, pues eso, cómo surgen otros tipos de trastorno de ansiedad, como las fobias, las obsesiones y otros tipos de ansiedad, y cómo al final eso, con buena información sobre todo para iniciar, luego una buena preparación, que existen muchas herramientas, ¿no? Entre las cuales la meditación,
técnicas de respiración diafragmática que detallan el libro, o técnicas de exposición a los miedos, pues poco a poco podemos dar la vuelta a esa manera negativa, ¿no?, de vivir con el miedo y de vivir condicionados por el miedo y la ansiedad. De todas formas, porque tiene varias fases, y no voy a hacer spoiler del libro que ya tuve la suerte de leer, porque además, ¿cierto?, siempre esto es un agrado para los lectores cuando el libro es fácil de leer, es decir, no es entrampado, no tiene conceptos muy alejados, sino más bien una lectura que también es además entretenida. Así que ahí está la recomendación. Yo creo que todos hemos experimentado miedo alguna vez, algunos con justificación y otros irracionales. Lo importante es que esto no nos incomode para cumplir nuestros sueños, que el miedo no nos paralice para avanzar en ciertas metas que tenemos, y aquí herramientas clave para poder vencerlo y avanzar. Gio, muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile y un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias a ti, Magdalena. Un fuerte abrazo. Bien, pues ya lo sabe, ahí está una lectura además entretenida, lo decía, y que puede ser una herramienta clave para superar tantos miedos que a veces pueden acompañarnos en nuestro día a día. Gracias, sigan junto a la compañía de CNN Chile, ya nos encontramos en una próxima.